Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto, de verdad, qué alegría poder compartir este tiempo con ustedes. Gracias por la invitación. ¿Qué te parece, Morelia? Ay, nos encanta. No nos molestaría vivir por acá, pero bueno, el Señor nos tiene en Ciudad de México y pues es un privilegio una vez más estar acá. Vamos a hablar acerca de este tema de roles y de pronto pues nos vamos a poner tantito cómodos. Queremos expresar que también, pues así como lo dijo Armando, a lo mejor van a escuchar en nuestro acento algo diferente. Es porque venimos del Salvador, pero también estuvimos en Guatemala un tiempo y ahora acá en México y en Ciudad de México. Entonces, a lo mejor nuestro acento se ha desconfigurado un poco y si de pronto escuchan alguna palabra, de antemano yo pido disculpas si suena raro, pero es eso, ¿verdad? Y como lo expresó Armando y el pastor David también, vamos a hablar de este tema tan complicado en estos días. Y pues vamos a ir a la Biblia, pero antes de hacerlo, quisiéramos preguntar así a grandes rasgos nada más, para tener una idea nosotros acá. ¿Cuántos acá tienen más de 20 años de casados? Ok, muy bien, bajen su mano, gracias. ¿Quiénes tienen al menos 10 años de casados? Bueno, ahí ya muchos, ¿verdad? Pero 10 años de casados, levanta tu mano, ok. Okay. Aquí también. Sí. Ok, y quisiera hacer otra pregunta. Recién casados, ¿quiénes están? Vamos a decir que recién casados, menos de 5 años. Ok, ustedes, ok. Muy bien. Ok. Ay, novios. ¿Y quiénes están pensando en casarse? Levanta tu mano, si hay alguien que está pensando en casarse. Excelente, muy bien. Valientes. Eso, y lo digo muy intencionalmente porque con Claudia algo que hablamos, que percibimos y que ustedes también lo han notado es que muchos jóvenes de hoy en día no quieren casarse, no quieren adquirir un compromiso, no quieren casarse. ¿Y por qué creen? ¿Por qué creen ustedes que no quieren casarse? ¿Alguna opinión? ¿Miedo? Ok. Responsabilidad, ajá. Falta de amor. La enseñanza de nosotros, ok. Cultura, exacto. Hay tantísimo que podríamos decir y argumentar el por qué muchos jóvenes de hoy en día no desean casarse. Con Claudia tenemos 10 años de casados. Casi 11, vamos a cumplir 11. A lo mejor nos escapamos para celebrar aquí a Morelia, ya en enero próximo. Pero a veces decimos, bueno, ¿y qué es lo que está pasando realmente? Hay una cantidad de influencia tremenda y podemos decir, es que la sociedad o la cultura, pero muchas veces yo debo admitir algo con cierto grado de tristeza y de vergüenza. Mucho de lo que forma el pensamiento de la juventud de hoy en día tiene que ver con el modelo o el ejemplo que les estamos dando. Y tristemente muchos jóvenes ven en sus hogares un mal modelo, un mal concepto de matrimonio. Yo creo que como cristianos, como iglesia, tenemos esta responsabilidad de modelar al mundo y a las siguientes generaciones algo diferente, porque hay una imagen distorsionada del matrimonio. Hay una imagen completamente distorsionada del matrimonio y ni me voy a meter a la parte de las diferentes formas que ahora legalmente la sociedad acepta como matrimonio. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de roles en el matrimonio. Y soy enfático en acotar, en decir o limitar. Vamos a hablar de los roles de género en el matrimonio. No vamos a hablar de roles de género dentro de la iglesia. Eso es otro tema
relacionado, pero esa parte. Vamos a hablar de matrimonio. Y yo aquí también le voy a preguntar de pronto a Claudia algunas cosas que a lo mejor va a ser un examen. No, eso lo digo para ponerla nerviosa, pero ¿tú pensabas en casarte de niña, cuando eras niña? Bueno, yo creo que uno crece con las historias de Disney, ¿verdad? Y uno dice, ay, la princesa, y se casaron y felices para siempre, ¿verdad? Pero algo que hablamos con Javier, que lastimosamente muchos crecen con esa idea, muchas chicas crecen y se casaron y felices para siempre. Y cuando ven que no es así, se frustran y lo primero, el divorcio. Entonces, la mejor historia es la de Shrek, ¿verdad? Sí. No vamos a hablar de películas ni cosas así por el estilo, a lo mejor como un ejemplo, pero la realidad es que mucho de lo que se transmite comunica una imagen distorsionada del matrimonio. O mucho romanticismo también. Tampoco podemos romantizar el matrimonio, porque yo recuerdo, quizás aquí les vamos a dejar ver parte de nuestra vida como novios y como esposos. Y yo recuerdo que cuando estábamos ya por casarnos, nos ayudó hasta el día de hoy, nos ayudó muchísimo todos los principios que se nos enseñaron a través de consejería prematrimonial. Y muchos de esos principios y consejos, pues obviamente extraídos de la palabra de Dios, y hasta el día de hoy nos siguen funcionando. Yo recuerdo que nuestro pastor nos dijo en aquel entonces, miren, la boda, la ceremonia va a durar 3-4 horas como máximo. Si hacen otro montón de cosas, pero en realidad la ceremonia es un ratito. Pero al día siguiente, después de que se casan, ya van a aparecer calcetines en el suelo y ropa sucia. ¿Y quién las va a lavar? Y luego la vida juntos. Aquí voy a preguntar, ¿quiénes acá son los encargados o responsables de cocinar? Levanta tu mano. ¿Quiénes cocinan en casa? Levanta tu mano. Muy bien, muy bien. Baja tu mano. ¿Quiénes lavan los trastes o los trastos? Levanta tu mano. Ok. En mi caso, pues en nuestro caso, Claudia cocina y mi ministerio en casa es el de lavar los trastos. A veces ella me ayuda y a veces yo también le ayudo, pero sí o no que hay una idea también en la sociedad de que el hombre sale a trabajar y la mujer se queda en casa para hacer todo el trabajo doméstico. Y tristemente muchos hombres, yo he escuchado, y lo digo con respeto, pero he escuchado hombres que dicen, no, es que yo trabajo en la casa y su esposa, no, ella se queda en casa. Y yo digo, qué mala onda, no sé si tiene cabida la expresión, pero qué mal decir que solo los hombres, en el caso de que tengamos un empleo, salimos a trabajar y que nuestras esposas que se quedan en casa no trabajan. No es trabajo de la casa levantarse temprano, preparar la comida, preparar a los niños y todo el montón de tareas que de pronto son pequeñas, pero es trabajo. Y mucho de lo que viven diferentes matrimonios y por los cuales tienen conflictos es por estos estereotipos, es por estas ideas en las que, los hombres no cocinan, no se meten a la cocina. Yo recuerdo, mi mamá nos decía que en casa se fomentaba el machismo, donde incluso mi bisabuela, o sea, la abuela de mi mamá, les decía a mis tíos cuando entraban al área de la cocina, les decía, sálganse, aquí los hombres no tienen que estar, aquí solo las mujeres. Entonces, eso estoy hablando que sucedió posiblemente hace 60, 70 años, quizás o más,
Pero tanto el machismo como el feminismo muchas veces se ha forjado en las mismas familias y se ha venido transmitiendo. Y cuando se llevan estos conceptos al matrimonio, se vuelve una batalla campal cada día. Si el hombre llega con conceptos o con filosofías de vida que están relacionadas con el machismo, se vuelve un problema. Pero debo decir lo mismo del feminismo, porque ahora es el otro extremo, o me equivoco. Ahora el feminismo ha cobrado una fuerza tal que se está volviendo un problema, para los matrimonios que realmente se quieren volver funcionales. Entonces, tanto la cultura como la sociedad nos han transmitido una imagen distorsionada del matrimonio y de los roles, tanto del hombre y de la mujer. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y no sé si tienen una Biblia en su teléfono, en su aplicación. Si no la tienen, no pasa nada. Igual acá la vamos a leer. Yo quisiera nada más citar un problema que es ya muy antiguo. Y esto está en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Es una interacción en la que Jesús deja ver su verdad a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los que conocían la ley de Moisés. Ellos conocían la palabra de Dios en aquel entonces, pero se habían vuelto religiosos. Y no solamente eso, sino que habían añadido, modificado a su antojo algunos elementos de la palabra de Dios, y entonces habían armado todo un esquema en el que oprimían a las personas. Y no solo eso, la imagen de la mujer había sido desplazada, el valor de la mujer había sido disminuido, desplazado. Y lo que sucede acá en Mateo capítulo 19, ustedes lo pueden leer con mayor detenimiento en sus casas, pero dice así, en el versículo 3 para avanzar, dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Esta pregunta es interesante porque tristemente muchos matrimonios comienzan su vida juntos ya con su mente casi que preprogramada para divorciarse por cualquier motivo. Y algo que a nosotros nos ha servido, y lo digo de verdad hasta el día de hoy, ha sido que se nos recomendó: miren, esta palabra, divorcio, sáquenla por completo de su vocabulario, de su mente. No tiene cabida. Pero hoy en día es de lo que más ganan los que se dedican legalmente al tema de divorcios, ¿no? Pero ¿cuál fue el problema realmente? Jesús da la respuesta. Versículo 8, Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ok, no vamos a estudiar este pasaje, nada más quiero señalar que desde hace mucho tiempo atrás
la idea de separarse o de repudiar a su mujer. Para el caso de los hombres, ojo, porque aquí hay otro elemento cultural de aquella época muy fuerte. El hombre podía repudiar a su mujer, y casi que aquí los fariseos estaban buscando ocasión para que Jesús respondiera y a lo mejor encontrar una ocasión para prenderle y censurarle. Pero Jesús señala que hay un problema. ¿Cuál es el problema? La dureza del corazón. La dureza del corazón. El problema es la dureza del corazón. La dureza del corazón es la que hace que de repente, cuando estamos teniendo conflictos, porque los conflictos son parte del matrimonio también. Imagínense, con Claudia somos de la misma nacionalidad, crecimos prácticamente en el mismo municipio, lugar relativamente cerca. Pero cuando nos casamos, empezamos a experimentar un cierto grado de conflicto, se podría llamar como choque cultural, porque ella viene de una familia con principios, con valores, creencias muy diferentes a como yo fui criado. Entonces, de repente, cosas tan insignificantes como, bueno, ¿y el papel higiénico va con la hojita para afuera o para adentro? A ver, ¿qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Va para afuera o para adentro la hojita del papel higiénico? Como caiga, decía yo. Como caiga. La cosa es que haya, ¿verdad? Lo importante es que haya, no importa si la hojita cae hacia afuera o hacia adentro, pero muchos matrimonios, por cosas como esas, se hacen un problema bien grande. Hablando de roles, yo lavo los trastos en la casa, ya les conté, ¿verdad? Se sufre, pero bueno, gracias a Dios hay comida y los usamos, ¿verdad? Los cuchillos, cuando los lavas, los pones con la punta hacia adentro o hacia arriba. Ok, pero muchos matrimonios de pronto, ¿y por qué está esto así? Tienen que estar al revés. Y día con día, de repente, el problema se puede ir volviendo una bola de nieve. Y entonces muchos adoptan la postura, como no lo puede hacer, lo voy a hacer yo. Y entonces, por ahí empieza un problema de inversión de roles. Si sumado a esto hay un corazón duro que no me permite reconocer en qué estoy fallando yo o cómo puedo hacer yo para resolver esta situación, el problema se complica más. Entonces, Jesús dijo otra cosa, dijo el problema. ¿Cuál es el problema de la idea o del deseo de querer divorciarse? La dureza del corazón. Pero Jesús también dijo algo más. Al principio no fue así. Al principio no fue así. Entonces, tristemente, cuando el pecado se introdujo a la raza humana, la imagen de Dios en el ser humano fue distorsionada, pero también la imagen del matrimonio fue distorsionada. También esto se vio afectado. O sea, lo que vivimos hoy en día está relacionado con el pecado del ser humano, que por cierto también tiene que ver con el corazón y el deseo de rebelarse y ser como Dios. No nos vamos a meter ese tema. Ahora, vamos a ver cómo fue al principio. ¿Cómo fue al principio? Vamos a Génesis. Y vamos a ir un poco rápido. No nos vamos a detener mucho, pero Génesis capítulo 2. Si tienes una Biblia y buscas Génesis capítulo 2, a partir del versículo 15, vamos a encontrar cómo fue el diseño original. Y ojo, por aquí aparecen algunos roles.
como fueron diseñados por Dios al principio. Estos principios tienen relevancia para el día de hoy. Estos principios al día de hoy nos sirven. Dice el versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí hago una pausa. ¿Qué observan ustedes acá? Dios tomó al hombre y ¿qué hizo? Le dio una misión, le dio un propósito. ¿A quién? Al hombre. Yo tengo muy marcado cuando yo leí este pasaje y se me abrieron los ojos al darme cuenta que qué importante es que el hombre sea el primero en tener claridad sobre su propósito, sobre su misión en la vida. Si el hombre no tiene claridad sobre su propósito o qué es la tarea que Dios le ha encomendado, entonces, ¿para qué casarse? Porque observen lo siguiente, dice el versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos otra realidad, otro principio. El hombre al principio recibió de Dios una misión, un propósito y un juego de instrucciones, que si ustedes leen el texto, esas instrucciones él se las transmitió a su esposa, a su compañera. Dice: y dijo Jehová Dios. ¿Qué dijo? Es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Me parece aquí bien interesante varias cosas. Dios da propósito, da una misión y da un juego de instrucciones. ¿A quién? Al hombre. El hombre empieza a ejecutar las instrucciones y la misión y el propósito que Dios le ha dado, pero de repente, ¿quién se da cuenta que el hombre necesita ayuda idónea? Es Dios. Entonces, qué bendición nuestras esposas, porque son la ayuda idónea. ¿Para qué? Para el propósito que Dios nos ha dado. Pero ¿por qué fracasan muchos matrimonios? Porque el hombre ni siquiera sabe para qué está en esta tierra. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Porque ese propósito que Dios me ha dado a mí, pues Dios quiere que yo lo complete. ¿Y saben qué? En mi realidad, yo no lo voy a completar solo. Dios me ha provisto de una ayuda idónea para completar ese propósito. Entonces, esto es así como Dios lo ideó al principio. Al principio, Dios hizo al hombre, le dio un trabajo que hacer y le dijo: no estás solo, o no es bueno que estés solo, te voy a dar una ayuda idónea. Y ya conocen el resto de la historia o lo pueden leer. Luego viene el evento fatídico conocido como la caída, donde el pecado se introduce al mundo y se vienen una serie de consecuencias que sufrimos hasta el día de hoy. Pero este es otro tema. Ahora, la cosa se va a empezar a poner aquí un poquito polémica, quizás. ¿Quién fue creado primero? ¿A quién creó Dios primero? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre. Ok. Y luego a la mujer. Está muy claro. Y algunos estarán preguntando: ¿a qué quieres llegar con esto?
tristemente, incluso dentro de la comunidad cristiana evangélica, quizás pues aquí no es el caso, pero yo he conocido algunos lugares donde existe la creencia de que por este orden de creación el hombre es superior a la mujer. ¿Creen ustedes eso? No. ¿Creen ustedes que en el corazón de Dios estaba que el hombre fuera superior a la mujer? No, no es así. De hecho, yo quisiera que me acompañen a lo que vamos a ver a continuación, porque lo que quisiera es que cambiemos de perspectiva, cambiemos nuestra mentalidad respecto al orden de las cosas. En primer lugar, vamos a cambiar nuestro pensamiento vertical y lo vamos a hacer horizontal. Síganme, por favor. Vamos ahora a Efesios capítulo 5, porque este es un pasaje más que conocido acerca de el matrimonio. Efesios capítulo 5. Recapitulando rápidamente, Dios creó al hombre, ¿de acuerdo? Le dio una misión, le dio un propósito, le dio trabajo y le proveyó ayuda. Esa ayuda muchas veces la malinterpretamos. Entonces creemos que el hombre está arriba, es superior, y la mujer tiene que proveerle esa ayuda al hombre. ¿Sí? Vamos a cambiar y vamos a tratar de pensar en términos de equipo. ¿Les parece? Equipo. Porque creo, a la luz de la palabra, que el ideal de Dios es que el hombre, con su juego de habilidades, dones y talentos, formara equipo con su ayuda idónea y sus cualidades, habilidades, dones y capacidades para cumplir con el propósito de Dios. Entonces, vamos a Efesios 5 versículo 21. Equipo. Hablando de equipo, también lloramos que México perdió ahora, ¿verdad? Estamos acostumbrados, dice. En mis tierras es un fenómeno similar, casi que la misma expresión aplica. Jugamos como nunca, perdieron, o jugaron como nunca y perdieron como siempre, ¿no? Pero hablando de equipo, por ejemplo, en un equipo de fútbol, ¿todos hacen gol? No. El portero, ¿durante cuánto tiempo tocará el balón? Contaditas. El otro día mi hijo Aldo, estamos ahí practicando fútbol con él y básquetbol, y entonces nos pusimos a jugar fútbol, y entonces formamos equipos, y yo quiero ser portero, dijo mi hijo. Órale, se puso de portero. Y entonces luego, después de 10, 15 minutos, todo frustrado, es que a mí ni me pasan el balón. Hijo, tú eres el portero, a ti no te van a pasar el balón, o muy pocas veces te van a pasar el balón. Tú tienes que proteger tu portería, tu meta, el marco. ¿Y por qué estoy poniendo este ejemplo? Porque en el matrimonio es bastante parecido. O sea, en un equipo de fútbol algunos van al frente, otros se quedan atrás. Pero cuando reciben el premio, ¿de quién es el triunfo? ¿Solo del que goleó? Es del equipo. En el matrimonio debería de ser exactamente así. Entonces dice Efesios capítulo 5, someteos unos a otros. Estoy en el versículo 21, Efesios 5, 21.
someteos unos a otros en el temor de Dios. Y aquí, por favor, guarden las reacciones para después. Dice el versículo 22. Estoy seguro que si existiera algún plumón, algún lápiz en el que pudiéramos quitar algunos versículos, a lo mejor este estaría en el corazón de algunas mujeres. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. ¿Cómo suena esto en la sociedad mexicana? Polémico, ¿verdad? Pero una vez más, siguiendo con esta idea de equipo, a mí me encanta el concepto de sujeta. Es una decisión, o sea, no te lo van a imponer. Entonces, viendo como un equipo, yo me sujeto y asumo mi rol que se me ha sido otorgado en el equipo. Si soy delantero, o si soy volante, o si soy portero, pero yo decido sujetarme. Bueno. Y dentro del equipo hay figuras que son como los autores intelectuales de las jugadas, ¿no? El capitán, pero detrás del capitán, o más bien alguien que dirige al capitán, ¿quién es? El director técnico, ¿sí? Él es el que está al frente del equipo y él casi ni se mira, su papel no es tan protagónico como el de Messi, por ejemplo, ¿verdad? Que nos metió gol. Pero bueno, el punto es el siguiente, sigamos leyendo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ese en todo sería quizás la frase que algunas mujeres tacharían, ¿verdad?, en sus Biblias. Yo voy a sujetarme cuando tenga la razón. Así piensan algunas mujeres. Y es aquí donde pido que por favor me tengan paciencia. No voy a hablar nada en contra de las mujeres, nada a favor de los hombres. Es más, quisiera transmitir que de lo que se trata es de equipo, unidad de equipo. Un equipo tiene que estar unido y esa es la idea en este pasaje. Tristemente, nuestra cabeza funciona así. Vamos a leer, lee conmigo el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Cómo pensamos, o al menos cómo en mi cabeza de pronto asimilo este pasaje? Es que aquí está Cristo, ¿sí? ¿Cristo es cabeza de quién? De la iglesia. Y la iglesia es, aquí dice, Cristo es cabeza de la iglesia. Y entonces aparece otra figura. El hombre es cabeza de quién? De la mujer. Esto no suena agradable, especialmente cuando de pronto el hombre no tiene la mejor cabeza para pensar y que muchas veces nos ha pasado. Como matrimonio, de repente, ya les vamos a contar una anécdota. Pensamos diferente. Nuestra manera de resolver problemas es diferente. Pero de pronto, Claudia podría decir: yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo, para resolver este problema, no lo voy a hacer como lo dice Javier, lo voy a hacer a mi manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pensamos en términos verticales. Pensamos que la mujer tiene que estar sujeta al hombre y el hombre debe de estar sujeto a Cristo. Y yo creo que es interesante reconocer las
figuras de autoridad, incluso la autoridad que Dios otorga al hombre. Y ojo, autoridad también significa responsabilidad que va a ser demandada. Solo como un punto que menciono para argumentar esto es, cuando el hombre pecó, ¿a quién le pidió cuentas Dios? ¿A la mujer? Fue al hombre. Porque Dios da la instrucción, da la guía, la dirección al hombre, y entonces esa responsabilidad va a ser demandada ¿a quién? Al hombre. Siempre en términos de equipo, pero debe de haber una cabeza. Ahora, pensamos en términos verticales, ¿sí? Quisiera que dejemos de pensar de esa forma y más bien que ocupemos una figura tomada del ejército, específicamente un pelotón. ¿Hay algún militar aquí o alguien que haya estado en el ejército? ¿Alguien? Ok. Los ejércitos por lo general se dividen en pequeños grupos. Un pelotón es un pequeño grupo que tiene una misión, ¿sí? Ese pelotón debe de tener un líder, ¿verdad? Ese líder, cuando van a una misión, ¿a dónde va? Va al frente del pelotón. Va al frente. Y quisiera que tengamos esa misma mentalidad en términos del matrimonio. Como matrimonio, mi rol debe de ser ir al frente, no estar encima. ¿Me explico? Si yo pienso vertical, voy a estar sobre Claudia, por encima de Claudia, y eso le va a causar daño a ella. En cambio, si tomo esta figura horizontal, yo como cabeza me voy a volver un dirigente. ¿Y qué hace ese militar que va al frente de su pelotón? Va dando dirección, va dando rumbo, pero también provee protección. Porque si de pronto él observa un escenario adverso, peligroso, lo que sea, él va a cuidar la vida de su equipo. Yo como matrimonio prefiero verme así, junto con Claudia, como ese líder que va al frente dando dirección y proveyendo protección. Sí. Por favor, sí. Buenísimo, muchas gracias. Creo que enriquece mucho para nuestra dinámica como equipo, porque a eso vamos a llegar. ¿Cómo las habilidades de Claudia potencian mi misión y viceversa? ¿Me explico? O sea, tenemos una misión encomendada por Dios. Yo no estoy para competir con Claudia. Claudia no está para competir conmigo, sino para que juntos completemos una misión, ¿sí? Y muchas gracias por el ejemplo. Yo recuerdo también que por esas razones de la vida yo recibí un poco de instrucción en una escuela militar. Y yo recuerdo que una vez sucedió algo ahí en el equipo en el que estábamos y nos castigaron. Y entonces pasamos toda la noche en ejercicios. No sé cómo le llaman aquí, ¿verdad? Pero en El Salvador le llaman chicharrón porque están quemando ahí el cuerpo, ¿verdad? Y nos estaban castigando. Y llegó un momento donde nos dijeron, ahora ustedes van a desarrollar espíritu de cuerpo, nos dijeron. Espíritu de cuerpo. Abrácense en hermandad. Y nos hicieron abrazarnos a todos en una sola fila. Y cuando estábamos todos así, abrazados,
nos hicieron hacer flexiones de pierna. Ya no bajo porque mis rodillas, vieran que ya no dan. Pero qué difícil es eso, porque de repente todos, o sea, estábamos haciendo el mismo movimiento, pero por las diferentes estaturas y las fuerzas, de repente era complicado. Pero ese ejercicio, que fue un castigo en su momento, ¿cómo nos marcó? Porque a partir de ese momento con mis compañeros nos volvimos extremadamente unidos. Exactamente. Exactamente. Ahora, traslada esa misma idea a tu matrimonio. ¿Eres tú un mismo cuerpo? Ese es el ideal de Dios. De hecho, el hombre dijo: ella es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Sí? Carne de mi carne, hueso de mis huesos. Un mismo cuerpo. Somos un mismo cuerpo. No estamos para competir entre nosotros. Estamos para ir a una misión que Dios nos ha dado. Y yo debería de ir al frente, proveyendo dirección a mi esposa, a mi equipo, y protección. Pero somos diferentes. Y una anécdota rápido. Yo recuerdo que en Guatemala teníamos que viajar de pronto a El Salvador. Son como 4 horas de viaje. Y pues el vehículo que teníamos en ese entonces fue una bendición. Pero en ese vehículo aprendimos a andar por fe, porque no le servía nada de los indicadores del tablero. Yo no sabía cuánto andaba de combustible, no sabía si me estaba calentando. Y bueno, total, ahí andábamos, y gracias a Dios por ese vehículo. Pero me acuerdo una vez en un viaje, de pronto se vino una tormenta tan fuerte que, bueno, dije yo, está lloviendo muy fuerte, y enciendo los ¿cómo se llama? Los limpiaparabrisas, y no me funcionaron, no me encendieron, y se vino más fuerte todavía, y entonces ya andábamos en carretera, y entonces, y en medio de la nada, y de pronto veo una gasolinera y me metí, y en mi cabeza estaba pensando: ok, son las 3 de la tarde, tengo que ir a buscar un lugar donde comprar esto, es un mecánico y el pueblo más cercano, ¿cuál es? Santa Elena Marías, no, Barberena, no. Y yo en mi cabeza así. Y Claudia, ya sé, yo tengo hilo, y andabas como estambre. Yo tengo estambre. Y me le quedo viendo: ¿estambre para qué? Ya vas a ver, me dijo. Y entonces ese estambre proveyó de la solución perfecta que yo no le estaba concibiendo. Viene Claudia y en medio de la lluvia se fue a sacar el estambre, y entonces: aquí está, me dijo. Y luego cortemos un poco y lo vamos moviendo, los amarramos a los y entonces así nos vamos. Probemos pues. Y en 5 minutos teníamos ya la solución. Entonces jalábamos. Fue bien divertido, porque íbamos como que éramos los picapiedra ahí, ¿verdad? Yo iba conduciendo y con un lado aquí, mi estambre aquí, mi hilo, y Claudia del otro lado, y entonces nos íbamos comunicando: va, dale. Y yo jalaba, y dale tú, y así. Y llegamos. Fue la solución. ¡Qué bendición! Claudia es así. Cuando hay un problema, ella es de soluciones, y lo más práctico, inmediato, sencillo. ¿Qué podemos hacer? Esto. Y qué bendición, porque a veces el hámster en mi cabeza se queda ahí y no. Ahora, para otras cosas ella me consulta, y entonces
nuestra dinámica de equipo funciona. Para problemas que requieren una solución inmediata, Claudia es experta. Cuando a lo mejor se requiere un poco de pausa y a lo mejor analizar mejor algunos otros elementos, ahí nos comunicamos y hacemos un mejor trabajo, creo yo. Pero es este espíritu de unidad. Somos un cuerpo, somos un equipo, ¿sí? Y entonces, hasta el día de hoy, esto nos ha funcionado. Y quisiera citar un pasaje más. Ya vamos a terminar, porque pues el tiempo también nos apremia, pero primero de Samuel, capítulo 30. Primero de Samuel, capítulo 30. Y este es otro pasaje que tiene que ver con este mismo espíritu de cuerpo de un ejército, de un pelotón, porque específicamente este pasaje relata una de las tantas batallas del rey David. Y solo para poner el contexto rápidamente, ¿qué había pasado? El rey David junto a unos hombres fueron a la guerra con su pelotón, pero sucedió que unos se cansaron. Entonces el rey David se fue con unos al frente, se fue a la batalla, y los que estaban cansados se quedaron durmiendo. No. Se quedaron cuidando el bagaje, cuidando sus cosas, sus pertrechos de guerra, digamos que se volvió ahí como su base de operaciones. Y miren lo que dice el versículo 22, porque el rey David con los hombres que habían ido a la batalla tuvieron éxito, ganaron. Pero ¿qué sucedió? Cuando regresaron con un buen botín. Y entonces se generó un problema. Miren lo que pasó. Versículo 22. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. O sea, estos hombres, catalogados como malos y perversos, dicen: estos que se quedaron cuidando el equipaje, el bagaje, estos no merecen nada. Nosotros que fuimos a la guerra, sí. Miren la respuesta del rey David. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Y ojo con esto que va a decir: porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. O sea, aquí vemos un elemento de justicia de Dios operando por medio de David. Este pasaje es uno de mis favoritos. En mi etapa de maternidad, cuando mis chicos estaban chiquitos, más chiquitos, muchas veces yo no podía acompañar a Javier a reuniones, actividades, y yo me quedaba con eso: ay, yo quisiera estar ahí. Y a veces miraba las fotos, o llegaba Javi: mira, hoy nos fue bien, conocimos varias personas, les hablamos de Jesús, y yo me quedé, ¿verdad? Entonces, Dios tan hermoso, Él me dio este pasaje y me mostró que soy importante en el equipo. O sea, el quedarme cuidando el bagaje, mis chicos, el equipo, nuestro tesoro, no nos hace menos. Recibimos igual. Exactamente. Y trasládalo a tu realidad. Quizás tú, hombre, eres quien sale a trabajar y quizás pues económicamente recibes una
mayor remuneración que sostiene una buena parte de tu matrimonio. No te hace más. Eso no te hace más, no te hace superior. El trabajo que hace tu esposa cuidando el bagaje, que no es solo cosas, ¿verdad? En términos de familia son los niños, sus estudios, estar incluso de árbitro, de médico, de todo, ¿verdad? Las mamás hacen de todo, pero muchas veces ellas no tienen mucho protagonismo porque se quedan cuidando el bagaje. Pero seguimos siendo equipo. Lo que yo hago es importante y lo que ella hace es importante, porque ambas cosas aportan al equipo. Y yo pienso ahora, ¿qué tal si invirtiéramos los roles? ¿Cómo nos fuera? No muy bien, creo. Gracias a Dios que nos ha puesto a funcionar así, porque yo pongo mis habilidades al servicio de nuestro equipo. Y lo mismo Claudia, pone sus habilidades, pone su corazón y su vida al servicio del equipo que somos. Entonces yo no te voy a decir quién va a lavar los trastos esta noche o mañana, quién lava la ropa, quién la tiende, quién la seca, quién plancha. No, eso es indiferente y eso no, ni siquiera la Biblia te va a hablar de esto. Pero sí quiero que lleves en mente una sola idea: unidad. Que seas uno con tu cónyuge, que seas uno, y que lo que tú puedas aportar para el bienestar del equipo, pues eso, que sea de privilegio, que sea un privilegio para ti el poder aportar al éxito de tu equipo, de tu matrimonio. ¿Cuántos matrimonios se meten en peleas porque, sí, pero yo gano tanto, yo compré este carro, yo pago tal cosa, tú encárgate del otro? ¿Será eso un equipo? No, ¿verdad? Debería de ser, ok, yo gano tanto, tú tanto, esto es para nuestro equipo. Y quizás uno de los dos va a ser mejor administrador. Saben, aquí personalmente yo les digo algo. Generalmente un servidor es quien administra las finanzas en la casa, pero para hacer el supermercado y el mercado soy un completo desastre. No puedo. Mejor que Claudia haga eso. Entonces yo a Claudia le digo, aquí está, administra tú esto. Y yo no sé cómo hace Claudia, pero estira el dinero de una forma que nos favorece a todos como equipo. Y de repente hasta detallitos para los niños, y hay armonía, y qué bendición. Pero a nosotros nos funcionó mucho esto, equipo. Entonces un par de preguntas que quizás tú puedes, no ahorita, no en este momento, quizás más tarde, más noche, o que tengas el momento para ir por un café con tu cónyuge y que puedan hablar acerca de cómo puedes enriquecer el trabajo en equipo que estás haciendo. Bueno, quizás en primer lugar la pregunta es para el hombre, ¿ok? ¿Cuál es tu misión? Porque esa misión se va a cumplir con ayuda, la ayuda de tu cónyuge. Pero si tú no tienes clara cuál es tu misión, ¿para dónde van? Necesitas esa claridad. Y esa claridad, déjame decirte, que viene revelada en la palabra de Dios. Dios te puede revelar cuál es tu propósito. En primer lugar, la palabra de Dios es sanadora. El Evangelio vino a restaurar la imagen de Dios en el ser humano y en el matrimonio. Dios quiere que muchas personas acá en Morelia lo conozcan a Él al ver equipos funcionales, matrimonios que funcionan bien, que no son perfectos, pero que funcionan bien.
y que buscan mantenerse unido a toda costa. Entonces, hombre, pregúntate, bueno, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi función? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde nos dirigimos como equipo? Y luego algunas preguntas. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cómo puedo aportar yo al equipo? Y esto en términos empresariales lo podrían decir como un estudio DAFO o FODA, donde se evalúan fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, pero en general quiero decirte lo siguiente: que puedas hablar, comunicarte, porque esto es clave. Comunícate. Un equipo, pues, se comunica para complementarse como tal. Con Claudia nos tenemos que comunicar, y cuando de repente algo nos falla es porque no nos comunicamos como tenía que ser. Entonces, aprovecha los espacios que tú consideres oportunos para definir algunos roles. Tú los vas a definir con tu cónyuge, con tu equipo que está sentado o sentada a la par tuya, y que puedan engranar para funcionar como equipo. Y esto tiene que ver con tus habilidades, tu trasfondo, para qué eres bueno, para qué eres buena, cómo reaccionas ante las circunstancias, en las crisis, cómo tú tratas algunos problemas que requieren una confrontación, porque a veces también se da. Claudia me ha tenido que confrontar algunas veces, y solo lo digo para cerrar. Algunas veces yo le he tenido que decir a Claudia: Claudia, hablemos de esto después, este no es el momento, porque la conversación se puede tornar cuesta arriba, áspera, ¿sí? Pero qué necesario es que podamos comunicar con claridad algunos elementos que nos afectan en nuestro trabajo como equipo. Entonces, palabras claves para que tú te lleves en tu mente, y con esto termino. Borra de tu pensamiento ese esquema vertical de superioridad, inferioridad. Bórralos y acuéstalos, ponlos en horizontal. Se trata de ir al frente para proveer dirección y protección, ¿sí? Se trata de unidad, equipo, complemento. No se trata de competir, se trata de buscar cómo engranamos mejor como equipo. A veces Claudia hace los mejores platillos, pero a veces se requiere que sean rápidos porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, a lo mejor de pronto ella me dice: ¿sabes qué? Haz tal cosa tú. Listo, yo lo hago. Y no es jactancia ni nada por el estilo. Es que a veces nuestras habilidades nos complementan. Algunas cosas Claudia las hace súper bien, y otras veces pues yo puedo aportar algo de más valor. No estoy desvalorizando lo que ella puede aportar, simplemente es yo puedo aportar algo en lo que quizás Claudia, por estar concentrada con los niños, con otras actividades, de pronto necesita que yo le asista, que yo le ayude. A eso me refiero. Como matrimonio podemos trabajar en esto, y yo estoy seguro de que ustedes pueden también ir a la palabra de Dios para encontrar principios que les favorezcan en su química de equipo, en su relación como equipo. Y bueno, no sé si hay algo más, algo que tú quisieras decir, Clau. Algo que me gusta también reflexionar es que cuando Dios dice que el hombre es la cabeza del hogar, de la mujer, no quiere decir que es el mejor, ¿verdad? A veces nos creemos lo que dicen los demás, que le dan vuelta a la verdad y lo hacen ver como si la cabeza es la mejor, y no. Díganme, ¿es mejor el cuerpo o la cabeza? ¿Cuál es mejor?
¿La cabeza o el cuerpo? Así, viendo un cuerpo. La verdad que los dos se complementan. O sea, la cabeza necesita el cuerpo necesita la cabeza. O sea, no le puede decir la cabeza, anda al baño, al cuerpo. Se necesitan. Entonces, borrémonos a veces cosas que creemos que el hombre es mejor o es superior a nosotros. Gracias, Claudia. Esa es la idea, unidad. Así como la cabeza está unida al cuerpo y se necesitan, yo necesito estar unido con Claudia y juntos estar unidos y sujetos a Dios, a Cristo. Y con esto cerramos. Me gustaría que, pues, no sé aquí si va a haber tiempo para alguna otra interacción o algo, pero me gustaría cerrar con una breve oración y que me acompañes ahí donde estás, que inclines tu cabeza, cierres tus ojos y que ores conmigo. Yo voy a guiarte con unas palabras. Señor, gracias te damos porque podemos ir a tu palabra y darnos cuenta de cómo es que tú desde un principio diseñaste el matrimonio con un propósito. Y gracias porque estos principios nos ayudan a nosotros a vivir de una manera que a ti te resulte fructífera, favorable, y obviamente nosotros podemos ser beneficiados. Gracias por este tiempo. Yo te quiero pedir, si hay alguien acá en esta noche que no tiene una relación contigo, te pido que estés hablando a su corazón y que pueda tomar una decisión por ti, para que buscando tu amor, tu verdad y tu sabiduría, también tú puedas resolver algunos escenarios en su vida. Quizás el matrimonio, quizás la familia o las finanzas o cualquier otra situación, Señor. Tú conoces las realidades particulares de cada quien y especialmente conoces y amas a cada matrimonio en esta noche. Te pido que guardes y bendigas a cada equipo que está aquí, Señor. Y te pido porque podamos ahora sí, como hijos tuyos, que podamos proyectar la verdadera imagen del matrimonio a la sociedad mexicana, que tanto te necesita, Señor. Sabemos que México no necesita más religiosos, necesita mejores modelos de discípulos. Y te pedimos que nosotros como matrimonios podamos ser ese modelo que tú usas para que te conozcan a ti, Señor. Así es que te pido que bendigas a cada hombre, a cada mujer acá, y que ellos también puedan encontrar una manera de hablar y ponerse de acuerdo respecto a los roles, funciones, capacidades, habilidades de cada quien. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos. Amén y amén.